Oli, oli, soy Begoña. Buenos días y bienvenido a mi podcast 100 vidas en una. Ya te explicaré por qué se llama esto, porque en mi vida he llevado muchos gorros, como se dice en inglés, many hats. Pero es como he vivido muchas vidas en una. A mis tantos años he vivido muchas vidas en una. Y una de esas vidas era ser un skinhead. Me gustaría hablar de eso y cuando me he indoctrinado en cómo salí, cómo entré y después muchísimas otras cosas. Yo nací en Madrid, soy hija de una madre catalana y un padre vasco. Mi madre era de Barcelona, mis yayos de Reus. Y de la parte de mi madre, mi padre era de un pueblo que se llama Ortuella en Vizcaya. Y mis abuelos, mi abuela era vasca y mi abuelo era aragonés de Teruel. Y yo nací en Madrid, que es muy curioso. Y bueno, inmigramos a Estados Unidos. Bueno, cuando se casó mi padre tenía 3 niñas ya, 3 hijas, que se convirtieron en mis hermanastras. Y emigramos a Estados Unidos y después mi padre iba a tener el 5.º hijo, mi hermano Jordi. Y volvimos a España para eso y después otra vez a Estados Unidos, a California, al norte de California. Y bueno, mi juventud era un poco, era rara, porque mis padres querían darme el sueño americano de vivir bien y todo, y yo me encontré en una situación donde yo traducía por mi madre. Yo aprendí inglés por ahí los 6 años, 7 años, en el colegio, y con mis hermanastras, y con la televisión. Y bueno, mi madre no quería hablar inglés. Y pues yo intentaba traducir lo que podía, pero a veces no podía porque tampoco me venían las palabras. Y bueno, me recuerdo muchas veces donde me equivoqué cuando estaba traduciendo, pero bueno. Mi madre era una buena mujer. Lo que pasó es que mis padres se divorciaron cuando tenía 5 años. Mi padre era infiel y mi madre no le toleraba y bueno, se divorciaron. Pero mi madre estaba muy deprimida después de eso, muy amargada. Y la cosa es que cuando pasan cosas en la vida, gente, hay que perdonar, porque si no perdonas no haces daño a la otra persona, haces daño a ti mismo. Uno se vuelve amargado si no perdona. Y eso es lo que pasó a mi madre, se volvió muy amargada. Y bueno, estaba tomando antidepresivos, estaba mal, no hablaba inglés, tuvo que aprender inglés, trabajaba en una cafetería, en un comedor de niños, después una biblioteca, una librería donde vendían libros de Europa, y catalanes y franceses. Y era con un amigo catalán que tenían. Y bueno, trabajó de eso, pero era una mujer con mucho talento, era una artista increíble. Pintaba, era increíble. Y mucho talento para dibujar, mucho talento. Pero lo gastó siendo amargada. Y bueno, yo no me llevé muy bien con mi madre hasta que casi se murió. Ella falleció a los 59 años. Yo tuve mis hijos a los 19 y 20 años. Me casé a los 18 años. Y
me llevé bien con mi madre después de que me casé y tuve hijos. Pero anteriormente no me llevaba bien con ella. Por nada. Y bueno, era muy estricta, muy estricta. Ella también tuvo una juventud muy estricta y también abusada por su padre y maltratada por su padre. Y entonces, bueno, eso es lo que dicen. Y la convirtió en una persona súper estricta. Usaba algo que se llama tough love, amor duro, que era ser súper estricta con nosotros. Y bueno, lo que terminó pasando es que yo a los 14 años me fui de la casa. Bueno, ella me echó en principio, era los finales de 84, me envió a la casa de mi hermana me echó, fui a la casa de mi padre le daba igual donde estaba, así que empecé a correr en las calles y por fin terminé en Hollywood. Terminé en Hollywood, en Melrose Avenue, en una furgoneta. No una furgoneta, un station wagon. No sé cómo se llama station wagon en inglés, pero un coche grande. Y ahí dormíamos bastante gente. Pero esa gente me acogió y me cuidó. Aunque me presentó a las drogas, a la pandilla, a las gangas, a la pandilla, a violencia. Me enseñaron a pelear. Un chico que se llama Animal me enseñó a pelear. Me protegieron contra los chulos que venían por mí. Era pequeñita, muy bonita, muy guapa. Jovencita, 14 años, imagínate. Y bueno, me protegían y encontré familia allí. Vivíamos en lo que se llama squats, que eran techos, casas abandonadas, techos, ocupas, en la calle, en un callejón. Era una vida muy dura, pidiendo por dinero, robando gente. O sea, no era santa. Por nada no era santa. Pero bueno, intentaba sobrevivir, vendía drogas, hacía lo que tenía que hacer. Y bueno, estoy contando la historia muy por el medio, pero yo volveré a las historias y contaré más y más y más. Solamente estoy hablando y dejando que fluya la historia un poco para que la parte principal, porque la parte por la que quiero hacer este podcast es porque quiero difundir amor, tolerancia y la verdad sobre cambiando tu corazón y lo que uno puede llegar a hacer y cambiar su corazón del odio al amor. Entonces yo estaba en Hollywood, tenía 14 años y me convertí en un punky. Me dieron una cresta verde, cambié mi ropa, fuimos a una tienda, cogí mi primer par de Dr. Martens y los robé. Entre la tienda me los puse y salí corriendo. Y bueno, ahí tenía mi primer par de Doc Martens. Las botas de Doc Martens. Y entonces vivíamos un poco así de locos. De pandilla a pandilla, luchando, peleando por territorio, por gente, por drogas, por muchas cosas. Eso era 85 ya, y en 85 las cosas eran diferentes en Hollywood. Los que reinaban eran los punkies y los skins. Los Bloods y los Crips y las gangas negras aún habían,
sido tan poderosas en esa época de Hollywood. Hacía poco tiempo que entró el punk rock en Estados Unidos, los punkies en Estados Unidos. Así que todo era muy fresco, ¿sabes? Y reinábamos las calles de Hollywood. Si podías verlo, era increíble. Y bueno, no me faltaba nada, era como estar viviendo una utopía de una vida donde yo lo pasaba bien cada día. Los que me protegían y me drogaba y me hacía de todo, fiesta, iba a ver conciertos casi cada noche. Y bueno, viviendo la vida loca, ¿sabes? De los 14, 15 años, loca. Y bueno, después me convertí en un skinhead, pero un skinhead tradicional del espíritu de 69, de los viejos skins, que no eran racistas. Escuchaba two-tone, reggae, música como The Specials, Madness, The Selector. Eso era antes de hoy y antes de un movimiento ultra racista. Te lo explico ahora. Y bueno, no era hasta por ahí, yo diría 87, 88, 87, que me convertí racista, que conocí a un chico que me trajo a un evento y desde allí me indoctrinaron en muchas maneras y me convertí en racista. Que es ultra raro porque nunca era así, aceptaba a todo el mundo. Era two-tone skin, como que sería ahora un sharp skin. Y bueno, los skins son curiosos porque empezaron, un movimiento en Inglaterra que era otra utopía super guay, que era empezó a los finales de los 60. Empezó en 48, vamos a ser claros, en 48, cuando hicieron The National British, ¿cómo se llama? Act, The National British Act. Y entraron un montón de inmigrantes jamaicanos en un barco que se llamaba The Windrush. Entraron y se llamaba la generación Windrush, que eran jamaicanos que se convirtieron a Rude Boys. Y entonces, esos empezaron con reggae y con ska. Y después había los blancos que eran working class, o sea, obreros. Y eran mods y eran obreros. Y bueno, ellos se mezclaron con los Rude Boys. Y ahí se convirtieron en skinheads. Y se mira esa música. Antes de Desmond Dekker, en 67, 66 había Skinhead Moonstomp, Skinhead Girl. Había mucha música que era super guay, que era ska, que era sobre skinheads. Y eran jamaicanos cantando. O sea, es súper curioso, ¿verdad? Que los skinheads vienen de los negros. O sea, es porque un skinhead no puede ser racista, pero aunque son, no pueden ser porque no vienen de eso. Bueno, y se vestían súper chulos con sus Fred Perry's, Ben Sherman's, boots, braces. Y el pelo, las chicas se llamaban The Chelsea Cut o The Feather Cut. Ellos chicos se rapaban. Y llevaban las botas de Doc Martens. Y bueno, no eran racistas, era una época de paz entre negro y blanco. Y ahí salió Two-Tone.
que es blanco y negro. Y bueno, era muy bonita esa época y en 69 era la edad de oro de los skinheads. La mejor era, había música, pero súper guay, súper guay, que aún escucho a ese día. Y era totalmente diferente, de verdad. O sea, nada que ver. Era reggae, ska, nada que ver. Y cuando yo empecé con esto era así, pero también me gustaba el punk rock, el punky, los punkies, el punk rock. Y yo entonces estaba en esa época, fui del norte de California cuando mis padres se divorciaron, fuimos al sur de California, así que estaba en el sur de California en esa época. Como sabes, fui a Hollywood, obviamente soy en el sur. Y entonces yo fui a conciertos cada noche y también fui a muchos conciertos del punk rock, de los punks, que me gustaban mucho. Y de ahí salió una música que se llamaba Oi, y un movimiento Oi, que era Oi Skins. Y eran skinheads de Oi que escuchaban Oi. Oi era una facción de punk rock. Pero tenía los que le seguían eran unos skinheads. Entonces escuchaba mucho Oi, como The Business, The Foreskins, Sham 69. Muchos grupos que eran, pero buenísimos. Y Coxbar, Cockney Rejects, un montón de grupos que eran súper buenísimos. Y después me convertí en un oiskin y después ya me metí en la parte racista. Conocí un grupo en California muy buen, un grupo muy que sabía todo el mundo quién era ese grupo. Era una facción de la Ku Klux Klan. Uno de sus líderes era un ex de Ku Klux Klan, un ex Grandmaster, un ex jefe de Ku Klux Klan. Y bueno, me enviaban allí con mi novio, íbamos a comer en su casa, estaba lleno de skinheads y bueno, nos llamaban los soldados de la calle. Y me involucré en ese movimiento, pero muy profundamente. Pensé en mi identidad y tienes que pensar que la gente que son inadaptados, que son misfits de la sociedad, inadaptados de la sociedad, es muy fácil que cualquier grupo les coja, les lave el cerebro. Eso es lo que pasó. Francamente era una niña. Y eso que pasó, me dieron amor, cariño, comida, ropa, me hicieron sentir como si hiciera parte de una familia. Desde que era un punkier, todo el mundo me hizo sentir como si era parte de una familia. Y eso era como naturalmente la evolución de lo que estaba pasando en mi vida. Y bueno, empecé a odiar muchísimo, hice muchas cosas que no me gustan, que he tenido que arrepentirme y que me traumatiza a mí misma, que los hice y pensando, ostras, Begoña, ¿cómo podías hacer eso? Y ultra violentos, ultra derechas, ultra, madre mía, pero contra el sistema. Y bueno, hasta que estaba en la lista de los de FBI, de los más buscados, yo y mi marido, que iba a ser mi marido, mi pareja. Y bueno, desde ahí hay muchas historias que vienen después de eso, porque ni he tocado el
el punto de todo esto, porque hay tantos puntos de todo esto. Y vamos a hablar de mi vida desde ahí también, porque he experimentado mucha adversidad en mi vida, ¿vale? Pero siempre he salido de él. Siempre he tenido una fuerza de salir de eso y buscar lo positivo. Porque en cada negativo hay un positivo. Y tienes que encontrar lo positivo para ir ciclo completo. ¿Vale? Y yo siempre he perdonado para no ser embargada como envenenada como mi madre. Y no quería ser amargada como mi madre. Y entonces siempre perdonaba, tenía tolerancia. Y bueno, salí de muchas de esas cosas, pero sí que he estado violada varias veces en maneras muy brutales donde casi me muero. He tenido pistolas en mi cabeza, he tenido una bala pasar por mi cara, he tenido muchas cosas que me han pasado. Gracias a Dios estoy aquí para hablar de la historia. Estoy escribiendo mi libro. Estoy buscando a alguien que me ayude con mi libro. Si hay alguien allí que tiene interés en ayudarme con mi libro. Y es también sobre mi vida. Para que mi vida no sea para nada. Para que pueda ayudar a los demás a través de mis experiencias. Eso es lo que me vale más. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Eso es lo que vale más. Ayudar a los demás. Y mi vida ahora es para servir y ayudar. Es lo único que quiero hacer, ayudar a los demás. Bueno, vamos a seguir con estas historias de ser skinhead, punky, inmigrante a otro país. Y bueno, lo que pienso de las cosas ahora aquí, cómo está el mundo. Bueno, todos, ya tendréis otro episodio el mes que viene. Con mucho amor os dejo y que el amor y tolerancia se difundan por todo el mundo. Paz y amor. Muchas gracias.